Entonces estábamos viendo lo que es selección de personal, la importancia de la psicología en lo que es la selección de personal. Hemos visto algunas experiencias que han tenido ustedes, ¿se acuerdan? En lo que es la selección de personal. Entonces, algunas pruebas psicológicas. Sin embargo, ¿qué es lo fundamental? Y justamente ayer estábamos hablando con un colega psicólogo en la noche. Lo importante es que seas una persona sincera. Lo que sabes, sabes. Lo que no sabes y te inventas que sabes, lo más probable es que tarde o temprano se dé cuenta en el área de psicología o, por ejemplo, el rato de llenar las pruebas psicológicas. Si quieres mentir en cuanto a tu personalidad, pero vas a cometer tal vez errores en el trabajo y entonces eso te va a delatar. Creo que les he contado, ¿no? De una persona que no duraba en sus trabajos porque no tenía manejo adecuado de las relaciones interpersonales. Entonces, en las pruebas de psicología, en una de las pruebas de psicología que son más de 100 preguntas de selección múltiple, pues mentía, que siempre me llevo bien con mis compañeros, que no tengo problemas con mi jefe inmediato superior. Mentía. Entonces, claro, la contrataban a la persona, pero no duraba muchas veces ni un mes en el trabajo, porque era muy conflictiva. Entonces, lo que tenía que hacer primero era trabajar en eso, en superar eso de ser muy conflictiva. Entonces, a veces tú no te das cuenta de los problemas que tienes, necesitas a alguien externo que te diga, pero estás cometiendo este error. Pero muchas veces parte del problema es que no aceptamos nuestros errores, nuestras limitaciones. Entonces, es importante que puedas aceptar las limitaciones que tienes, ¿ya? Entonces, esto va a ser también, fíjense, para que mejore esto, el clima laboral. Mientras más armonioso sea el clima laboral, es más probable que la producción sea de manera ideal y la empresa vaya en crecimiento constante, en esa mejoría, en ser una competencia adecuada, a pesar de que tenga mucha competencia, pueda seguir adelante en el mercado, esa empresa. Entonces, fijémonos, hoy por hoy muchas veces las empresas están una al lado de otra, la competencia, si observamos, puede estar cruzando la acera, entonces tenemos que realmente todas las empresas ponerse las pilas y trabajar de la mejor manera dependiendo del tipo de vagina. en lo que es el clima laboral, ¿ya? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué saben sobre el clima laboral? La mayoría de ustedes trabajan. Me gustaría que participen y comenten. ¿Cómo sienten su clima laboral? ¿Cómo se llevan con sus compañeros? ¿Hay alguien conflictivo? Es muy común que haya alguien conflictivo o alguien que lleve la paz, la alegría al trabajo, una armonía. ¿O cómo creen que es el clima laboral de las empresas de sus padres? Dalir, te escuchamos. ¿Se me escucha? Sí, Bueno, el clima laboral, el trabajo, es, es un clima medio familiar, porque todos nos apoyamos entre sí para cumplir las metas de la empresa, en ventas, en todo, y el buen servicio. Pero no todo es así, no en todos los turnos sería, porque yo hice extras, trabajar todo el día, y como cambian de personal, el clima ya se vuelve bien frío. Depende del supervisor o quien esté armando.
según el clima laboral para mí, porque te puede motivar, como también puede ser bien tosco el clima, y solo tengas que hacer tu trabajo y listo. Interesante lo que mencionas. ¿Hay alguna diferencia en la producción en el lugar donde trabajas? ¿Una relación que tú percibes? Ventas, tendremos más, menos, diré menos, pero nuestro clima laboral es de apoyo y todo, y hacemos muchas más ventas y turno de la tarde. Fíjense qué importante. Entonces, cuando es familiar, en el caso de Dalier, en la empresa donde él trabaja, cuando es armónico, hay más ventas. Cuando es más frío, tal vez hay menos ventas, ¿verdad? ¿Me confirmas? Es muy probable que sea así. Cuando es muy frío, ya también hay menos ventas. Entonces, si digamos en la parte de recursos humanos, en la empresa donde trabajas, si digamos hay una psicóloga o un psicólogo, lo ideal sería observar cómo puedo hacer para que en ese otro turno no sea tan frío. Tal vez necesito hablar con la persona que está coordinando, comandando ese horario, averiguar por qué es tan frío el ambiente. O averiguar qué de positivo tiene ese ambiente familiar, entre comillas, que menciona su compañero. Muy bien. Por lo menos 2 personas que puedan opinar, 2 personas más. Alison, te escuchamos. Licen, buenos días. Buenas. Bueno, referente al clima laboral en la empresa en la que yo trabajo, en el lado del compañerismo con los compañeros de trabajo es muy bueno. La verdad nos hemos llegado a entender muy bien y compartimos oficina y todo. Nos apoyamos todos mucho. Lo único complicado es a veces con nuestros supervisores. Ahí en el clima laboral sí tenemos unas cuantas fallas, pero después ya entre compañeros creo que es con los que nos alivianamos incluso el buen humor o el estrés con las cosas del trabajo, ya solo tal vez con comentarios y demás nos apoyamos mucho. Después creo que tiene algunas fallas tal vez la empresa en eso de el incentivo ellos hacia nosotros, pero después creo que nos complementamos con los compañeros y apoyándonos unos a otros. ¿Cómo Ese te es gustaría que los incentiven? bueno, más que todo cuando nos dan mucha carga laboral, más de lo debido, que ellos tal vez nos puedan, no sé, de mi parte, yo con un gracias estoy servida, más que tal vez en el caso del dinero, muy aparte de lo económico, yo con que agradezcan que has hecho un buen trabajo, estaría contenta y mis compañeros opinan lo mismo, pero después en eso lo dicen. Después hay actividades en la empresa para supuestamente animarnos, hay muchas, pero como que nos van desanimando con algunas actitudes, más que todo de los supervisores. Creo que no es cuestión de la empresa en sí, sino es de las personas que están a cargo. ¿Qué actitudes de tu supervisor te desaniman? Mm, puede ser que no reconozcan el esfuerzo que le ponemos cuando tenemos mucha carga laboral y tratamos siempre de hacer lo posible de cumplir con nuestros objetivos. Y que a veces se fijan en errores después de que nos rajamos mucho, no sé, a veces nos quedamos hasta muy tarde y no nos reclamamos ni económicamente, pero por lo menos realmente de mi parte y con algunos compañeros comentando que nos agradezcan, de que sepan reconocer, pero en forma de agradecimiento, de decirnos que hemos hecho un buen trabajo, sería muy bueno. Ya. O tal vez quisieran que el reclamo sea distinto, ¿no? Sí, sí, tal vez incluso más amables y no tan toscos. Tal vez si te dijeran, Alison, has hecho un esfuerzo, pero no ha sido suficiente. Entonces espero que hagas un mejor esfuerzo para la siguiente. A que te griten y te digan, eres una inoperante, eres una inepta, no sirves para nada, ¿verdad? O sea, hay maneras también de decir las cosas. Sin embargo, no nos olvidemos que nuestros jefes inmediatos superiores, nuestros supervisores, también son humanos
no sabemos qué problemas tienen, qué problemas personales tienen. Sí, dicen, yo creo que estoy de acuerdo en eso, pero yo creo que incluso cuando escogen a un supervisor o a un, bueno, en nuestro caso, en nuestra empresa les dicen líderes a los que son superiores a nosotros, Ujú. me imagino que aparte de fijarse que es una persona que es muy responsable, que trabaja bien, que se esfuerza, yo creo que también hay que fijarse en la actitud que tiene esa persona, si sabe tratar con los empleados y tiene que lidiar con esa actitud de tratar de siempre, no sé, comunicarse bien con los que están en su equipo. Yo creo que si es una persona que ya puede rajarse mucho, trabajar muy bien, se esfuerza en todo, pero si la actitud de esa persona no es buena y no es humana en no saber reconocer el trabajo de los demás, no debería ser digno de subir a un puesto más arriba, porque la actitud Interesante. Ujú. porque la actitud en cómo tratas a los empleados, incluso siendo cuando uno va subiendo escalones, sabes cómo te tratan y cómo te gusta ser tratado con respeto, siempre con amabilidad, incluso para llamar la atención, creo que hay maneras. Entonces, yo creo que se debería seleccionar mejor a las personas que van subiendo de puesto, no solo con el esfuerzo que le meten en el trabajo, sino en la actitud. Fíjense qué interesante lo que dice su compañera. Ver la actitud, ver el comportamiento del trabajador. O sea, para ascender de puesto, fíjense, lo ideal es no solamente tomar en cuenta la parte de conocimiento técnico, sino la parte psicológica. En el caso de lo que menciona su compañera, la parte psicológica es fundamental. Entonces, en la selección del personal, en algún momento, en alguna prueba psicológica, tiene que haber salido de que tal vez no es tan apta esa persona en el trabajo bajo presión. Entonces, se nota mucho la diferencia cuando tiene algún problema personal que tal vez lo lleva al trabajo o tal vez necesita alguna capacitación para saber cómo decir las cosas. Saber hasta cómo insultar a la persona, cómo descargar tu rabia, hace pues de que te sientas bien y no haces tanto daño a la otra persona. A ver, por ejemplo, tal vez a muchos de ustedes les ha pasado que en esta época de pandemia nos hemos puesto más irritables, tal vez incluso más depresivos. Y te has enojado tanto que a personas que no pensabas que las ibas a tratar mal, las has tratado mal o las has ignorado. Y te has olvidado, por ejemplo, de algo básico que supuestamente a todos nos han enseñado nuestros padres, que es a pedir perdón. Y no lo has hecho. Pero no es tarde. Digamos, si hoy en la mañana te han dicho, despierta, te daré tu desayuno. No me fastidies, es sábado, ¿no? Termina tu clase de hoy, el rato del almuerzo, le dices, ay, perdón, lo que pasa es que ayer me he quedado hasta tarde, ¿no? Sin embargo, hay cosas que no justifican. O sea, por ejemplo, ayer me decía uno de ustedes, no, es que es mi cumpleaños. Ya, interesante que es tu cumpleaños, pero igual te tienes que organizar en tu vida cotidiana, ¿no? A veces somos también muy estratégicos. Yo he sido estudiante como ustedes y no les gustaba la materia o no querían avanzar. ¿Y qué hemos hecho? Hemos averiguado, bueno, yo no he averiguado, pero no faltó alguien que averiguó que era el cumpleaños de la docente y la han hecho salteñada y no hubo las clases. Se dejó conquistar. Entonces, viendo lo que mi curso ha podido hacer con la docente, yo generalmente no digo, pues, cuándo es mi cumpleaños. Simplemente es una clase normal, como cualquier otra, y ya está, ¿no? Estratégicamente para que no me hagan la salteñada, así como le hemos hecho, ¿no? O sea, porque en realidad cuando tú haces suspender la clase, quien se perjudica eres tú. El docente no deja de saber lo que sabe. Tú eres la persona que se va perjudicando, porque tú eres la que no tiene o el que no tiene ese conocimiento. El docente ya está, o sea, tiene que comprimir más la materia y ya está. No hay mayor problema para el docente, pero el estudiante, ese es el que tiene el problema cada vez que de manera malintencionada o no se conecta a clases o no va a las clases, es el estudiante el que se perjudica, no el docente.
y siendo una universidad pagante, pues, ¿qué estás haciendo con tu dinero? ¿No? Entonces, todas esas cosas hay que tener cuidado. Entonces, por lo menos una persona más que quiera comentar cómo es el clima laboral en su trabajo. Laura, te escuchamos. Buenos días, licenciada. Estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera. En mi trabajo sucede, creo que hay un clima similar. Como dijo, muchas veces uno tiene que interviene mucho en la parte psicológica para ascender a un cargo. Nosotros tenemos administradores en mi trabajo que eh, tienen que cerrar el supermercado, un administrador distinto cada día. Y se nota cuando los administradores no tienen esa capacidad de lidiar con el personal, que en ocasiones nos gritan por detalles que están fuera de nuestras manos y que ellos deberían de saber sobrellevar esa situación. Como eh, un ejemplo es que tenemos, dentro de los 4 administradores que tenemos, una de ellas ha sido cajera y ha pasado por todos los cargos para ser administradora y ella sabe cómo se maneja. Entonces ella nos dice, tienen que hacerlo de esta manera, vayan a revisarlo, ayúdenme con esto y trata de que cerremos el supermercado en horas. Si tiene que cerrar el supermercado 10:30, ella trata de lograr ese objetivo de cerrar 10:30 el supermercado. En cambio, los otros administradores nos sobrecargan el trabajo porque nunca han pasado por esas etapas y nos han llegado a ser administradores de golpe y no saben un poquito cómo es el manejo y esa es su frustración, creo yo, que hace que el ambiente de todo el lugar se ponga más tenso, eh, no se puedan lograr el objetivo de ventas. em, Hay un clima súper cargado donde no se sabe qué es lo que ellos quieren y cómo nosotros poder ayudarlos. Y continuamente es cuando ya entramos a turno y nos dicen, va a ser tal administrador de cierre y está en el rostro de la misma persona de, ay, no, ¿por qué él así? O cuando está la administradora que le digo que es más comprensible, agarran y dicen, ay, qué bien. Entonces esto tenemos que, o sea, ya se idea el mismo personal ya se idea lo que tiene que hacer ese día para podernos irnos más rápido. Y nosotros somos deberían, deberían de tener una capacitación en general de cómo tratar para que así todos tengan ese mismo objetivo todos los días y no de, ay, tengo esta actitud con ese administrador o tengo esta otra actitud con ese otro administrador. Eso es lo que pasa un poquito en mi trabajo, licenciada. Ya, válido tu comentario. Es interesante lo que dices. O sea, sería bueno que pase por la experiencia de ser cajero para luego ser administrador, pero hay otras personas que directo están en el cargo. Dependiendo de la organización, puede darse así, o puede ser la manera de ser de la persona. O sea, puede ser también que esa persona que les hace cerrar el supermercado puntualmente tenga un manejo más adecuado del tiempo que las otras personas que les sobrecargan de trabajo. No es el único caso en el cual he escuchado. También, por ejemplo, hay trabajadoras del hogar que se quejan de que justo cuando piden permiso es cuando los patrones más trabajo les dan a última hora, ¿no? Entonces, pero el hecho de poder hacer esa sobrecarga de trabajo es el famoso trabajo bajo presión.
¿no? Poder trabajar bajo presión. Obviamente, si tu jefe inmediato superior, en este caso tu supervisor, es diferente, entonces, no sé, por ejemplo, te pregunto, en los supermercados hay la sección, ¿no ve? Una sección de reclamo para el cliente. Si, digamos, se ha equivocado el cajero en los precios, voy a la sección de reclamos y hacen que el cajero me devuelva el dinero. ¿No? No sé si después le reñirán al cajero, qué harán, pero yo como cliente puedo reclamar. Si me ha tratado mal alguno de los del supermercado, igual puedo reclamar, ¿verdad? Si el carnicero se ha equivocado, qué sé yo, no me ha atendido bien. En el caso de los empleados, yo te pregunto, ¿hay alguna sección de reclamos? ¿Se puede ir a recursos humanos o no? No, la verdad es que el lema que llevan ellos es el cliente siempre tiene la razón. Ya, Entonces, no nos consideran mucho a nosotros en caso de que tengamos algún tipo de problemas. Lo único que nos dicen es tienes que aprender a separar tu trabajo con tu vida personal. Si en tu vida personal estudias, tienes hijos, tienes otras responsabilidades o un niño con discapacidad, es tu problema. Como tienes que actuar en tu trabajo, es bajo las normas y reglamentos que te dan. Llegar puntual, manejar arqueo y estar a la disposición del supermercado, porque muchas veces los horarios van cambiando. Entonces, con quien uno tiene que lidiar de manera directa, en este caso yo siempre pido a mi jefa de cajas que tenga consideración que tengo clases los días sábados, que si me puede dar libre los días sábados, porque ya sea virtual o sea presencial, tengo que asistir y no puedo perjudicarme. Y siempre lo que yo le digo es, me gustaría dar el 100% tanto en mi trabajo como en mis estudios, porque siento que ese es el camino para lograr lo que uno quiere. Entonces me dice, está bien, yo te pongo el sábado libre, pero tal día me cumples 1 hora y media extra más. Entonces dentro de la semana ya no trabajo mis 8 horas laborales, sino trabajo 9 horas y media. Entonces trato de manejarme de esa manera para no perjudicarme ni en la universidad ni en mi trabajo, pero ya de una manera directa, de poder decir, por ejemplo, pasó una temporada que la mayoría de los cajeros presentaban síntomas de coronavirus, les ya, dolía el cuerpo, andaban con fiebre y demás. Y, y el detalle es que en el supermercado ingresas o no ingresas, y estás ingresando al supermercado a trabajar y te aseguran a lo que es la caja. Entonces ellos iban a consultar a la caja y la caja les daba baja, pero ellos decían, no nos podemos quedar sin cajeros. Entonces ya, tú, les decían, tu baja va a ser de ti lunes, de ti martes, así. Y ellos iban a trabajar así, iban con coronavirus. descompensados. Sí, con esa posibilidad de que sea coronavirus. Entonces, en ese aspecto, nosotros decíamos, no se cuida ni al cliente ni cuidan al personal, Ujú. pero las políticas del supermercado decía que tienen que cumplir como trabajadores. Entonces, era un poquito como que mejor tengo que cuidarme yo y ya nos empezaron a volver bien egoístas porque éramos de, no, me tengo que cuidar yo, me tengo que proteger yo y si no me cuido yo, no me protejo yo, nadie lo va a hacer aquí. O sea, no hay esa ayuda de decir, ya estás mal, entonces anda a hacer la prueba y si realmente tienes coronavirus, entonces solicitas tu baja de 1 semana. Para ellos la baja máximo es de 3 días. Ujú. Recientemente una de mis compañeras que se accidentó en el supermercado, hace unos años atrás,
le pusieron fierros en el brazo, si no me equivoco, o es lo que ella comenta. Y Ujú. hace un tiempo atrás, unos meses atrás, ella sentía mucho dolor, que ha tenido que ir a consultar a la caja y le dijeron que se le habían movido los fierritos que le habían puesto, entonces tenían que volverle a intervenir y le mandaron de la caja a la baja y dijo el gerente de, si no nos perjudica, entonces ya deberías de retirarte. Y ella dijo, por la situación en la que estoy pasando, ellos deberían de hacerse responsable porque yo me he accidentado, uno, en el supermercado, y dos, esto no es algo que yo controle, sino es algo que pasó nomás, o sea, no sabemos en qué momento se movió, le empezó a doler el brazo y demás, entonces cuando ya le intervinieron le dijeron que tenía una semana para descansar y después de esa semana que no estuvo, ella vino descompensada todavía y le dijeron que tenía que guardar reposo una semana más y entre lo que se escucha rumores de ahí, son rumores, no sé la verdad si sea cierto o no, pero dijeron que cuando ella regrese ya la están preparando para que se retire voluntariamente. Entonces, en ese aspecto es un poquito como que no, o, o te sientes bien o te sientes bien así. Por Sí, eso muchas veces a nosotras no nos gusta cuando es trabajo de carga y nos dicen tienen que llevar estos muebles, recorran esto, uno agarra y dice ya, lo hacemos, pero siempre tratamos de ayudarnos y le decimos somos mujeres, no tenemos la misma fuerza que un hombre. Entonces nos dice ya, pero muevan estos muebles, nosotros ya está bien y siempre tratamos de hacerlo con mucho cuidado porque el piso de los supermercados son bien resbalosos y como nos orillan a ir siempre con zapatos, el zapato resbala. Entonces, en la mayoría de ocasiones cuando hemos tenido accidentes es causa del zapato, porque el mismo azulejo resbala con el zapato, cosa que no pasa con los tenis, pero no nos permiten usar tenis. Si se dieran cuenta de eso, se podría modificar y tendríamos hasta más seguridad como personal. claro. Pero en los zapatos, si tú vas al zapatero, les pueden poner alguito de goma para que sea menos resbaloso. Pero también hay que buscar estrategias, no queda más. Le comento que sí. De mí mis zapatos toditos son de goma, pero a pesar de eso, cuando los de limpieza ingresan a proceder la limpieza, como se dice, de todo el supermercado, vaya la Ujú. redundancia, el mismo piso resbala porque ya nos ha pasado hasta con los clientes mismos que se caen con los carritos. Ah, qué barbaridad. Nunca he visto Ujú. eso, pero puede suceder. Puede suceder realmente. Sí, no es común que se caigan, pero sí llega a pasar, más que todo cuando vienen ya, empiezan a limpiar y después de ese momento el cliente pasa y ya resbala sus zapatitos. Por eso siempre les decimos, cuando están con niños, les decimos, tengan cuidado, por favor, acaban de limpiar, así. Y en una ocasión a una niña se le cayeron varias mesas encima porque se puso a jugar y sus zapatos resbaló y por frenar se fue donde las mesas y todas las mesitas se le cayeron encima. Qué macana. Son Ujú. traviesos los niños, pues. A veces Sí, hasta los mismos también. mayores nos pasa como que algo tenemos, nos acercamos a un estante y todo se cae. Entonces es complicado. Sin embargo, fíjense, va cambiando el clima laboral de lugar en lugar. No ponerse empático con el empleado puede perjudicar a la larga a la empresa. Puede perjudicar a la larga a la empresa. Sin embargo, si esa tu compañera de trabajo de alguna manera puede demostrar que en realidad el hecho de que se hayan movido los fierros de su brazo es porque le han dado trabajos inadecuados, siendo que, digamos, ella tenía instrucciones médicas de que tenía que cuidarse el brazo, más bien los que saldrían perdiendo en un juicio serían los del supermercado.
Y sí he sabido de un supermercado X que el hijo de una amiga estaba haciendo sus pasantías en contabilidad y el coronavirus, y como tú comentas, ¿no? Igual había que ir a trabajar con coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho los clientes, los conocidos, digamos a mis padres y demás? Les decía, tienen dos opciones, o no van a ese supermercado, o van con todas las medidas de bioseguridad y toman todas las medidas de desinfección al volver a la casa y listo, ¿no? Ahora, el hecho de que tú te cuides no quiere decir, yo les digo a todas y a todos, el hecho de que tú te cuides no quiere decir que seas egoísta. Si tú te cuidas, o sea, por ejemplo, si tú vives como yo vivo en un edificio donde hay harta persona adulta mayor, hay harto niño también. Si yo me cuido, estoy cuidando a mis vecinos, porque como hay ascensor, y ya sabemos que el ascensor es bien contaminado, entonces, si yo me cuido, estoy cuidando a mis vecinos. Entonces, cuando me ha dado coronavirus, no he salido. He hecho todo lo posible para no salir. Al no salir, los he cuidado a mis vecinos. Y los otros 2 años que no he tenido coronavirus, los he cuidado a mis vecinos, no solamente me he cuidado a mí. Si yo voy medio como astronauta al trabajo, han visto ustedes cómo voy. Al principio era psicológicamente no era agradable, digamos, salir así, con esa pinta, ¿no? A la calle. Sin embargo, me he dado cuenta psicológicamente que no solo me estoy cuidando yo, sino me estoy cuidando a mi entorno. Entonces, eso es fundamental. Si tú te cuidas, estás cuidando a tu entorno. Si no vives solo, estás cuidando a todos los de tu entorno. El hecho de lavarte las manos, de ponerte alcohol en gel, el hecho de desinfectarte los pies al llegar, el hecho de, si es posible, que te tomes la temperatura. En cuanto te sientas mal, tomes la temperatura, por ejemplo. Los termómetros infrarrojos, que yo me acuerdo en el 2020, me pedían $100 por termómetro. Tengo una cuñada que es médico y me decía, ¿sabes qué, Sonia? Cuando no había coronavirus, el mismo termómetro costaba 100 bolivianos y te rogaban para que compres ese termómetro. Pero ahora, ¿cómo han hecho el negocio? Sin embargo, a ver, hay la farmacia Santana que me piden 300, 400, hasta 500 muchas veces, ¿no? Y al principio me pedían como $100. En la casi Fernando Guachalla, casi esquina 6 de agosto, al lado de Textilón hay una farmacia. Y en las otras farmacias, les mentiría, no he encontrado termómetro infrarrojo. En una de la zona sur encontré, para el oído, digamos, por ahí te miden un termómetro infrarrojo. Pero es complicado encontrar. Era súper complicado. Pero les doy el dato en el ¿qué tal? Había y costaba menos de 300 bolivianos. Entonces, termómetro infrarrojo. Entonces, tienes ahí el que he conseguido, dice, en un segundo te mide la temperatura. Entonces, en un segundo, y lo que he observado es menos temperatura en tu muñeca, más temperatura en el cuello y una temperatura similar a la del cuello si te pones en la frente, ¿no? Entonces, listo, ya sabes. Entonces les paso el dato. Así, tú averiguas algo y les pasas la información a tus compañeros del trabajo y ya les estás ayudando, los estás cuidando, no estás siendo individualista. En este caso del coronavirus, si bien ya han pasado 2 años y un poco más en Bolivia, sin embargo, hay muchas cosas que hay que seguir aprendiendo. Yo les digo la solidaridad con tus compañeros de trabajo. Si sabes que está en aislamiento, que le mandes un mensajito y le preguntes ¿cómo estás? Ya estás siendo solidario. Así no te lleves mucho con tu compañero de trabajo. Pero lo que yo les sugiero es siempre haz con la otra persona lo que quisieras que hagan contigo.
Si tú hubieses querido, por ejemplo, que tu profesor sea comprensivo, entonces tú como docente trata de ser comprensivo. Pero también tú como estudiante has visto lo que le han visto la cara a muchos docentes. Entonces, obviamente, si te toca ser docente, vas a tratar de que no te vean la cara. También hay que ver, ¿no? Entonces, igualmente, si tú has pasado por una situación incómoda, en realidad por eso yo te preguntaba, Laura, si había en el supermercado alguna instancia donde te puedas quejar del trato hacia tu jefe inmediato superior. A ver, por ejemplo, a mí me ha pasado en un trabajo que mi jefa inmediata superior, según yo, de la nada me ha empezado a gritonear y demás. ¿Qué he hecho? He llamado por teléfono a la jefa de mi jefa y le he dicho, yo no me hago problema de que me diga, Sonia, te has equivocado en esta situación. Pero hay relaciones humanas, le he dicho a la jefa de mi jefa. Hay relaciones humanas, hay maneras de decir las cosas. Entonces, le ruego que hable con mi jefa inmediata superior y le diga, puede equivocarse la docente. Digamos, si hubiese sido en la universidad, ¿no? Puede equivocarse la persona, pero no le diga a gritos ni con insultos, porque no es correcto, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, y te vuelvo a preguntar, si te trata mal tu jefe inmediato superior, tu supervisor, ¿hay algún lugar donde tú puedas quejarte en el supermercado o no? Sí debe haber, licenciada, pero nunca he escuchado de ese lugar. Tal vez en la parte de recursos humanos donde nos registran nuestros papeles, Pues, pero también ellos están a cargo del gerente ujú. y quien manda en el supermercado es el gerente. Entonces, si viene el trato desde él, es por eso que los administradores también tienen, creo, esa facilidad de tratarnos de esa manera. En Mm. todo caso, tendríamos que esperar al gerente regional sí, al gerente regional tendríamos que esperar, porque como es supermercado, los socios en sí se encuentran en Santa Cruz, los socios mayoritarios, y después se manejan varias gerencias, las gerencias nacionales, la gerencia, ¿cómo nos dijeron? Las departamentales, las sectoriales, algo así es, pero se maneja varias gerencias, porque uno es por los 9 departamentos, después viene por cada departamento, después viene gerencias por los supermercados y por las divisiones de los supermercados. Entonces, nuestro gerente creo que maneja dos líneas de supermercados o tres sucursales. Y creo que su superior es el que maneja los supermercados de La Paz nomás o algo así es. Pero bien, esa información no la tengo, licenciada. Ya, yo te invito a averiguar. A todos ustedes les invito a averiguar en las instituciones donde trabajan, dónde pueden quejarse cuando hay un maltrato o realmente tienen que aguantar el maltrato. Para que también vayamos conociendo cómo son las empresas en Bolivia, ¿no? Mi estudiante que luego ha trabajado en Entel me ha dicho, usted nos enseña unas cosas bonitas en psicología organizacional, pero en Entel, por ejemplo, no se cumple. Algunas cosas que usted nos ha dicho no se cumplen. Y es bueno que él me haya dicho. O sea, hay empresas estatales como Entel, por ejemplo, que algunas cosas no se cumplen. Es bueno saber eso. Entonces, sin embargo, yo les digo, estás en tu derecho de averiguar. Desde el momento en el cual te están contratando, estás en tu derecho de preguntar. Y si me pasa esto, ¿qué debo hacer? O sea, hasta en la misma, en mi caso, por ejemplo, en la misma universidad. Y si me pasa un accidente, a veces después del accidente descubres qué es lo que te sucede. O sea, cómo van a actuar contigo, contra ti o a favor tuyo, ¿no? O sea, alguna vez, por ejemplo, he tenido alguna dificultad
en la Universidad Real y no he podido ir a trabajar, pero he enviado un sustituto. Entonces, se había podido enviar un sustituto en la Universidad Real. ¿Será lo mismo en el Hipermaxi? O por ahí de plano, si te pasa alguna eventualidad, no se puede enviar un sustituto y te quedas sin trabajo o te quedas con la llamada de atención. ¿Qué es lo que pasa? El coronavirus nos tiene que enseñar como instituciones de que tenemos que estar preparados, por ejemplo, o sea, a nivel teórico les digo, el coronavirus nos debería enseñar a nivel institucional, empresarial, que debemos estar preparados para que cualquiera de nuestros empleados pueda tener coronavirus. Y entonces se debería poderle dar la baja médica que indica el seguro o que indica el médico tratante. Entonces, si se debería poderle darle la baja médica, la institución tiene que ver cómo suplir el trabajo de ese empleado. Ya sea que otro de los empleados haga horas extras, ya sea de que se contrate a otra persona. Y ese es el error que están cometiendo muchas instituciones y por eso están siendo, se podría decir, indolentes, dando un tratamiento inadecuado, porque en cuanto obligas, por ejemplo, en ese supermercado X, a los cajeros, aún con coronavirus, a trabajar, a todos nosotros que vamos al supermercado, teóricamente es más limpio que el mercado, entonces nos ponen en riesgo. Y los que vamos al supermercado podemos ser parientes de los mismos que están trabajando en el supermercado y entonces ahí el coronavirus sería algo de nunca acabar. Por eso les digo. Entonces, son muy buenos los comentarios que ustedes ponen, muy enriquecedores para saber a nivel general qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras empresas, en las organizaciones. Un día puedes estar como cajero, pasan los años y por ahí eres gerente del supermercado. Ojo, entonces cuando tú ya estés en una situación de poder, darte cuenta el por qué deberías hacer ciertos cambios. Cuando estás más arriba, generalmente hay más posibilidades de hacer cambio. Entonces no te olvides de todo lo que has pasado tú como cajero, como persona de limpieza, etcétera, etcétera. Es lo ideal. Por eso muchas empresas tienen esa política de que tienes que empezar desde abajo a nivel, digamos, para conocer todas las actividades y demás. Sin embargo, hay trabajos donde teóricamente no tienes que hacer eso. Por ejemplo, en recursos humanos, que yo sepa, la persona que trabaja, si digamos es psicólogo o psicóloga, no tiene que primero ser cajero, luego de limpieza, luego cajero y así ascendiendo, no. Pero en recursos humanos deberíamos tener pues una interacción con todos los empleados de la organización, saber qué es lo que tiene que hacer, saber los estresores que puede tener para poderlo ayudar psicológicamente y como les digo, que tengan el clima laboral lo más positivo posible. En esta época de pandemia, trabajar con el estrés en la organización. O sea, si ya saben, por ejemplo, como comenta su compañera, que en los supermercados a veces obligan a que la gente, estando con coronavirus, trabaje, pues tienen dos opciones. O ya no utilizar los supermercados, ir al mercado, o simplemente seguir yendo al supermercado, pero tenemos la opción de ver con más recaudo. Tampoco es como para que los veamos como si fueran sarnosos los cajeros, ¿no? Sino simplemente cuidarnos más y ya está. Lavarnos con más entusiasmo las manos al llegar a la casa, desinfectar más las verduras, las carnes, todo lo demás. Y ser más considerados tal vez con los cajeros. Por ahí están con temperatura, con dolor corporal. Por ahí recién se han hecho vacunar y les ha prendido la vacuna. Que sí me ha pasado en esta materia el semestre pasado, que uno de mis estudiantes se quejó y me dijo, recién me vacunan, yo siento que me estoy muriendo, pero no les importa los de mi trabajo. Igual tengo que rendir. Entonces, ser empático, ponerse en el lugar del otro,
siempre va a ayudar. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, en psicología, en el área psicológica, es bien importante trabajar el clima laboral. Entonces, si no se está trabajando bien el clima laboral, puede ser que no haya psicóloga o psicólogo en el área de recursos humanos, en esa organización, pero generalmente en los supermercados debería haber, en todas las organizaciones debería haber. O una persona que pueda contratar a un psicólogo o psicóloga para, lo ideal es 2 veces al año hacer una evaluación del clima laboral. Si está funcionando bien, pues continuar con ese trabajo. Y si no está funcionando bien, entonces ver la manera de mejorar. A ver, un ratito más. De mejorar el clima laboral. ¿Ya? Entonces, sí hay estrategias psicológicas, como no son psicólogos, no es pertinente explicarles, pero sí es importante que nos demos cuenta que en todas las empresas debería haber mayor trabajo en lo que es el clima laboral. Y me estoy acordando en la tarea del primer parcial, alguno de ustedes ha comentado, quiero que mejore el clima laboral. Entonces, pero parte del empleado, parte de ti. Ya les digo, les invito a averiguar en los lugares donde trabajan, si hay un lugar donde como empleado me puedo quejar. Muchas veces hay el buzón de sugerencias, por ejemplo, en los bancos. En el Banco Unión es interesante, me he dado cuenta como cliente de que alguna vez he ido a cobrar un cheque en el Banco Unión, de que en el buzón de sugerencias no pasa más de una semana, al menos ha sido la experiencia que yo he tenido, no ha pasado más de una semana, que me han llamado del Banco Unión y me han dicho, usted tiene la siguiente sugerencia, como Banco Unión les decimos lo siguiente, ¿no? En el Banco Mercantil Santa Cruz, después de meses me han llamado y me han dicho, usted ha puesto tal reclamo, yo queriéndome acordar cuál ha sido mi reclamo, ¿no? Entonces, tiene que mejorar el Banco Mercantil Santa Cruz con relación al Banco Unión, en esa parte donde es el buzón de sugerencias. Sin embargo, si alguno de ustedes trabaja en el banco, sería bueno que averigüe dónde se puede quejar o dónde puede hacer sugerencias. ¿Y cuán efectivas son las sugerencias? ¿Cuán efectivas son las sugerencias? Yo he observado, por ejemplo, en la Universidad Real como docente, las veces que me ha pasado, que he hecho alguna sugerencia en recursos humanos, prácticamente se podría decir que inmediatamente recursos humanos habló con las autoridades pertinentes para que trabajen en las sugerencias que yo he hecho. Entonces, obviamente no voy a sugerir todo, o sea, él no tiene que trabajar precisamente, o sea, digamos, si le digo, en los sábados casi no vienen a clases, no tiene que ver con recursos humanos. Eso tiene que ver con dirección de carrera, por ejemplo. O tal persona no está haciendo sus tareas, no asiste a clases y quiere que le regale nota, no tiene nada que ver recursos humanos en este caso, sino dirección de carrera. ¿Se dan cuenta? Entonces, también hay que saber, y el rato que te contratan o a lo largo de tu tiempo de trabajo, tú también como empleado estás en la obligación de ir averiguando, dándote cuenta, según el problema, el reclamo, dónde tienes que ir o la sugerencia que puedas dar. Por ejemplo, yo en dirección de carrera, a una de las directoras de carrera le dije, ¿sabe qué? En el edificio donde vivo ha habido un incidente con una garrafa. Aquí en la universidad hay la cafetería. Seguramente utilizan garrafas. Le cuento que los bomberos hacen simulacros gratuitos. Pasaron los años y tuvimos esa experiencia del simulacro de incendios. Nos hicieron recomendaciones los bomberos y ha sido realmente muy enriquecedor como universidad para ir mejorando. Como docente también he visto los errores que he cometido en ese simulacro y demás. Entonces, es muy enriquecedor saber dónde hacer el reclamo o dónde poner la sugerencia.
Y también ya les digo, ayuda a darse cuenta, o sea, si por ejemplo tu jefe inmediato superior siempre ha sido empático y de pronto te trata de forma seca, hosca, también hay que ver, tratar de ser empático, ¿qué estará pasando por su cabeza? A veces también tienen problemas y les ha resultado muy complicado no llevar sus problemas personales al trabajo. Puede ser. Entonces, también tratar de ser empático con el otro y, como lo mencionaba uno de ustedes, el hecho de que te digan gracias, en psicología se llama reforzador generalizado. Y muchas veces sirve ese gracias más que un bono extra. Te sirve más ese gracias. Los que tienen niños, hijos, sobrinos y demás, aprendamos a utilizar ese reforzador generalizado psicológicamente. Gracias, perdón, por favor. Valoro mucho lo que has hecho por mí. Gracias por esta oportunidad que me has dado. O sea, la cortesía nunca está de más. Hasta reñir con cortesía. Porque yo me estoy acordando de mi estudiante que lo he reñido, porque justamente en Entel yo no me sentía bien tratada como cliente en esa época. Le podría haber dicho, eres un animal de gran tamaño, eres un inútil, tanto que tardas en contestar el teléfono. O sea, estaba pensando en eso de esa persona, que no sabía que era mi estudiante, ¿no? Pero yo no le he dicho, eres un animal de gran tamaño. Le he dicho, en esa empresa son unos inoperantes, no nos tratan bien a los clientes, yo creo que me voy a ir a la competencia, así, enojada, furiosa yo, ¿no? Pero si a ese mi exalumno le hubiera dicho, eres un animal de gran tamaño, realmente se hubiera enojado terriblemente. Pero le he dicho lo mismo con guante blanco. Eres un inoperante, o sea, no haces bien tu trabajo. Y entonces él me ha explicado, no, es que le cuento que no hay muchos operadores y demás, entonces ya me ha ido explicando. Y entonces yo como cliente ya no los trato de manera diferente. Pero incluso mi reclamo, o sea, mi exalumno ha hecho llegar mi reclamo a la empresa y entonces reconocen mi voz cuando llamo y ya el trato es diferente. Es mejor el trato. Yo les digo, en uno de los bancos, yo les reñía por esto de que nos hacían, a mí me querían hacer sacar el barbijo cuando iba a atención a plataforma. Ahora no lo hacen. ¿Por qué será mi reclamo? Me quieren hacer sacar el barbijo, ¿y acaso ustedes van a pagar mis medicinas? ¿Acaso a ustedes no les importa? Podría yo ser un caso asintomático de coronavirus, les decía. Y claro, me hacen sacar el barbijo, yo te paso a ti el coronavirus, a ver qué haces con eso. Entonces, yo les reñía así. Y entonces en ese banco ya no me hacen sacar el barbijo. He observado que a otros clientes ya no les hacen sacar el barbijo en plataforma, tampoco los cajeros. Y bueno, pues en el Banco Unión también me han querido hacer sacar el barbijo y es renegado. Y como les digo, le he dicho lo mismo a la cajera de turno. ¿Acaso tú vas a pagar mi kit de medicamentos que me ha costado como más de 300 bolivianos? Y lo que he sabido, por ejemplo, es que están asustados con esto de la viruela del mono. Como psicóloga me conviene saber en el área organizacional que están asustados. El hecho de que estén asustados por esto de la viruela del mono hará pues que el clima laboral cambie. Entonces en el banco me decían, yo les decía, hay otras normas de seguridad, hay la huella digital, hay la firma. Con eso ustedes saben pues si les estamos engañando o no. Ah, no, pero es que hay falsificaciones de firma. Ay, por favor, le digo, entonces pues hablen en el banco para que les hagan estudiar grafología. Hay rasgos que no se pierden en la firma. Ni siquiera los falsificadores pueden falsificar con facilidad esos rasgos. Y además hay la huella digital. Ah, pero la viruela del mono. Pero hablen pues con los ingenieros de sistemas.
cómo se desinfecta el lector de huellas y listo. Entonces, fíjense, en esta época de pandemia ha cambiado el clima laboral. Es muy probable que observen, les invito a observar en sus trabajos a nivel psicológico. O sea más familiar, que te cuidas más tú y cuidas a tu compañero de trabajo, más amigable, o que por el contrario lo veas más tenso. Si observan en las empresas donde trabajan, es muy probable que se dé ese cambio. O me preocupo más por el otro y por mí, o como lo decía uno de ustedes, no me importa el otro, con tal de que yo esté bien, perfecto, ya está. Pero el otro que se muera, ¿qué me importa? Entonces, son cambios que se están dando y a nivel psicológico tenemos que cambiar. En el área de recursos humanos tenemos que ponernos las pilas, porque tampoco es estar cambiando todo el tiempo de empleados. Y esa compañera del supermercado está en su derecho de ir al Ministerio de Trabajo y hacer su reclamo correspondiente si lo desea. ¿Ya? Entonces, nos vamos a quedar en esta parte.